¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? Fue en una reunión en México en 1975 que la ONU formalizó esta fecha para destacar la lucha de las mujeres por la igualdad. Pero para explicar el origen de este reconocimiento hay que viajar en la historia a una serie de protestas que desembocaron en toda una revolución. Eran mediados del siglo XIX, un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado. El movimiento obrero estaba cobrando impulso y fue aquí donde la mujer empezó a alzar cada vez más su voz. En los 1800 las mujeres en Occidente no podían votar, ni manejar su dinero, ni estudiar y tenían una esperanza de vida mucho menor que los hombres. Es en este contexto que Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott organizan la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Ambas mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. En ese entonces se burlaron de ellas, especialmente por pedir el derecho de las mujeres a votar. Pero ellas plantaron la semilla. Y medio siglo después, en 1908, fue una marcha en Nueva York la que se convirtió en la antesala directa del Día Internacional de la Mujer. 15.000 mujeres obreras marcharon por Nueva York exigiendo menos horas de trabajo, mejores salarios y el derecho al voto. Un año después, el Partido Socialista de América declaró el primer Día Nacional de la Mujer, que se celebró por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. Este logro cautivó la imaginación de las socialistas europeas. Y es aquí cuando entra en escena Clara Zetkin, una comunista alemana que propuso conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora, celebrada en Copenhague en 1910. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, pero no se acordó una fecha concreta. Y un año después se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911. Eligieron ese día en conmemoración de las revoluciones europeas de 1848 y de la Comuna de París. En esa ocasión, más de 1 millón de personas marcharon en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Este día se convirtió en una vía potente para que las mujeres se hicieran oír y para que pudieran reclamar el derecho de voto, el derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Esto ocurre en la antesala de la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, así que este movimiento de mujeres, en sus inicios, también sirvió para protestar contra la guerra. Y es precisamente aquí donde se encuentra una de las claves de por qué se acabó eligiendo la fecha del 8 de marzo. Si bien existen varias versiones de por qué se eligió esta fecha en concreto, la ONU destaca los acontecimientos que se vivieron en Rusia en 1917. En medio de los movimientos en pro de la paz, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. Organizaron una huelga que duró varios días y salieron a las calles gritando pan y paz para protestar por la hambruna y los millones de soldados rusos que habían muerto en la guerra. La historiadora Tema Kaplan cuenta que los trabajadores de la metalúrgica se unieron a la protesta de las mujeres. Y ante esta escalada, el zar Nicolás II ordenó disparar para acabar con la manifestación, pero su medida estuvo lejos de obtener el resultado esperado y dio comienzo a la Revolución de Febrero, que justamente puso fin a la monarquía rusa. El éxito de las mujeres rusas, que se consagró poco después cuando el gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar les reconoció el derecho al voto. Ahora te preguntarás qué tiene esto que ver con el origen del Día Internacional de la Mujer. Bueno, el día en que comenzó la huelga de las mujeres rusas, según el calendario gregoriano que usamos en Occidente, fue el 8 de marzo. Así que a partir de ahí se usó esa fecha para conmemorar la lucha de las mujeres en distintos países, desde China hasta Europa. Al año siguiente, en el resto de Europa, las mujeres celebraron mitines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. Y más de medio siglo después, la ONU formalizó esta fecha en una conferencia en México. Declararon que 1975 sería el Año Internacional de la Mujer para organizar un esfuerzo internacional para promover los derechos de las mujeres, aumentar los servicios de planificación familiar y más. Si nos saltamos otro medio siglo, llegamos al 2025. ¿Cómo están las cosas ahora? Los últimos datos de la ONU muestran que muchos países no tienen leyes para garantizar la igualdad en los matrimonios o en los divorcios. A nivel global, las mujeres son más pobres, son las más afectadas por el cambio climático, ocupan menos cargos de poder en la política y los negocios.
dedican casi 3 horas más que los hombres al trabajo doméstico, que no es remunerado. Es importante seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer por 3 temas fundamentales. Primero, todavía persisten los padrones culturales violentos y discriminatorios hacia mujeres y niñas. Segundo, todavía tenemos espacios donde estamos subrepresentadas o ni siquiera estamos. Y la tercera razón, que para mí es fundamental también, si las mujeres participaran en la economía del mundo, al igual que los hombres, tenemos un gap de 30%. Si participaran 80% como los hombres, el mundo crecería 20% más. Es por eso que organizaciones como la ONU insiste que se debe seguir trabajando por lograr una igualdad. Y también destacan el impacto positivo cuando se aplican políticas efectivas. Por ejemplo, ha bajado la mortalidad materna, las mujeres han entrado masivamente en la educación, incluso ahora salimos más mujeres de hacer másters y PhD que los hombres. te comparto un dato. El primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay. Allí, las mujeres pudieron votar por primera vez en 1927. Estaremos leyendo los comentarios que dejes aquí abajo y ya sabes, si te gustó este video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.